Orar para empezar nuestro tiempo en la plataforma, amén. La palabra nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. La gloria sea para el Señor. Y que sea el Señor guiándonos. Creo que la enseñanza de hoy, este tiempo de compartir su palabra, va a ser en varias partes porque es muy largo. Ayer cuando terminamos la conexión en la plataforma me puse a meditar en la palabra del Señor, en lo que es el libre albedrío y entre muchas otras cosas más que llamaron mi atención y pues de ahí salió toda esta sección que tenemos para el día de hoy, pero considero que es muy largo para poderlo desglosar todo el día de hoy, pero voy a tratar de avanzar lo más que pueda, amén. Pero esta mañana que me desperté, antes de dormirme ayer a la medianoche, ya creo que ya eran como la 1 de la mañana, creo, si mal lo recuerdo, terminé concluyendo en un pensamiento, en una palabra. Así que vamos a orar y después les voy a leer un poco de lo que pude escribir acerca de tales pensamientos. Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí en esta plataforma en esta noche. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rindiendo nuestras coronas delante de ti, Padre de la gloria. Para la gloria y la honra de tu nombre, Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu favor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, nuestra falta, nuestra culpa, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestra maldad. Gracias, Señor, porque tú nos limpias, porque tú nos lavas, porque tú nos renuevas y porque tú nos das la fortaleza, Señor. Gracias por una vez más en esta plataforma. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, los que están conectados y los que aún no se han podido conectar. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor amado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, a tener revelación de tu palabra, comprensión. Y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta noche en tu justicia y en tu verdad, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Y escribía un poco, tomando en conclusión esta serie de temas de los cuales vamos a hablar. Y se los voy a leer, debería ser lo último, pero se los voy a leer de inicio. Solo es un pensamiento aquí de la sierva. Dice así: el código secreto para nacer de nuevo. Pongan atención. Es como la cura para el VIH y la cura para el cáncer terminal. Cuando el diagnóstico se vuelve irremediable, te das cuenta que ya no hay solución, pero de pronto te presentan una cura mágica, una solución. De pronto, de esa misma forma, te presentan el código secreto para poder nacer de nuevo. Cristo es la solución. Todos lo sabemos. A lo largo del tiempo, muchos pastores, maestros, evangelistas, ministros predican del arrepentimiento, del cambio, cómo Cristo puede transformar vidas a través del Espíritu Santo. Pero lo que muchos no predican es acerca de cómo podemos lograr que esto sea posible, ya que
muchos inconversos muchas veces suelen preguntarse cómo puedo conocer al Espíritu Santo y cómo puedo nacer de nuevo. La palabra nos enseña a través de las Escrituras, mostrándonos claramente cómo podemos ejercer este cambio. Lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esta lectura. Vamos a irnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendita en sí misma y se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice así. Mateo 22:14, Reina Valera 1960. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Estas palabras las dijo Jesús al final de la parábola de las fiestas de las bodas. Esto lo podemos ver en Mateo 22:1-14. En esa historia, hermanos, podemos ver que Jesús prepara un banquete para su hijo. El rey, prepara un banquete para su hijo y envía a llamar a muchos invitados, pero la mayoría no quieren venir. Entonces dice la palabra que el rey manda a llamar a otros buenos, a unos malos, para llenar la sala. Y dice que sin embargo, uno de los invitados entra a la fiesta sin vestidura de bodas. Y entonces es mandado a ser echado afuera. En contexto, hermanos, el significado espiritual de esto, de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, Dios nos invita a todos a la salvación de su reino, a ser parte de la salvación de su reino. Y la frase, pero pocos son escogidos, significa, hermanos, que no todos responden con un corazón obediente y fiel. Los escogidos, hermanos, son aquellos que aceptan el llamado y se visten espiritualmente con la justicia y la santidad y la fe, ¿verdad? No son muchos, hermanos, los que permanecen fieles y transformados por su gracia. Es que por la gracia del Señor, hermanos, es que podemos ser escogidos para su reino, ciertamente, ¿verdad? Pero me fui haciendo el día de ayer una serie de preguntas y una serie de preguntas y una serie de preguntas. Hay un verso que a mí me encanta, que ha resonado mucho esta semana en mi mente y en mi corazón. Es este versículo poderoso que está en Romanos 8:14, que nos muestra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente hijos de Dios. ¿Y cuál es el significado espiritual de esta palabra? Yo quiero que sigan conmigo, porque esto es algo que, si le va agarrando el hilo a lo que voy diciendo, vamos a llegar a una conclusión. ¿Qué nos revela este versículo? Este versículo nos revela una identidad espiritual de cada creyente. Hermanos, ser guiados por el Espíritu significa vivir bajo la dirección y el control del Espíritu Santo, no bajo nuestros deseos, los deseos de la carne, sino bajo los deseos del Espíritu Santo, lo cual no es nada fácil. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones, nuestros deseos, para poder ser gobernados por el Espíritu. Pero aún así, si usted ha sido llamado por el Señor, usted ha sido escogido por el Señor, aún en su debilidad, en sus fracasos, en sus faltas, el Espíritu Santo sigue dirigiendo su vida. La gloria sea para el Señor. Y vamos a ver punto por punto de qué manera. Hermanos, ser hijo de Dios no es solo una posición religiosa,
sino, hermanos, es una relación viva y dirigida por su Espíritu. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras conductas, eso demuestra que realmente pertenecemos a Dios. Jesús también nos dice algo similar en Juan 3, 5, 6. De cierto os digo, dice el Señor, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este mismo verso bíblico me hizo entrar en otro análisis. Porque podemos ver a través de este versículo bíblico, Juan 3, 5, 6, que no todos los que dicen creer, y me gustaría que pongan atención, estoy tratando de grabar este video, no sé cuánto tiempo se puede grabar porque tengo el almacenamiento lleno y por eso estas enseñanzas que han sido para mí muy poderosas en estos 2-3 días que han pasado anteriormente no está completo en el canal de YouTube, para poderlos compartir con los hermanos que no se pueden conectar o que de repente en este momento están muy ocupados como para conectarse y poder obtener esta enseñanza. ¿Y por qué es importante tener esta enseñanza, hermano? Porque si nosotros no sabemos, nosotros podemos repetir estas palabras, saberlas aún de memoria, aún aplicarlas a nuestras vidas. Pero no solo se trata de saber la palabra, no solo se trata de entender la palabra y tampoco se trata solo de aplicarla a nuestra vida. También es poderla transmitir a otros para que otras personas que son llamadas mas no escogidas puedan alcanzar la gloria de Dios. Y también puedan alcanzar la misericordia de ser escogidos. No sé si alguien aquí me está entendiendo, me está captando. No todos los que dicen creer por la palabra, porque hay gente que le gusta debatir, yo siempre les digo, no todos somos hijos de Dios. Son creación del Señor. Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando nacemos del Espíritu. Entre tanto, usted o yo no hemos nacido del Espíritu, somos simples terrestres, mortales, carnales, no le pertenecemos a Dios. Somos su creación. Somos su creación, como las plantas, como el gato, como el perro, como todos los animales. Asimismo, simplemente eso, lo que nos hace ser hijos de Dios es, como dice Romanos 8:14, porque los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que dice Juan 3:5-6, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que cuando usted nace de su mamá y de su papá, usted es de su mamá y de su papá. Le pertenece a la vida, a la tierra. Pero para que usted sea hijo de Dios, tiene que nacer del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de los verdaderos hijos de Dios? Son los que viven conforme al Espíritu y obedecen su voz y reflejan el carácter de Cristo. Por eso la palabra nos dice, la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Y en vista de Juan 3:5-6, me llama mucho la atención. Porque dice que el que es nacido de la carne, carne es. Entonces yo tuve la curiosidad, la gloria sea para Dios. Señor, ¿qué significa nacer de la carne? Y volvemos a la palabra. La palabra carne proviene de las palabras de Jesús. En el libro de
de Juan cuando Jesús habla con Nicodemo. ¿Sí? Porque a Nicodemo es que Jesús le está hablando en ese momento en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne es, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y qué significa? Una vez más, hermanos, nacer de la carne. Nacer de la carne significa haber nacido según la naturaleza humana, la que heredamos desde Adán. Es el nacimiento físico y natural que nosotros tenemos. Pero también representa, hermanos, una condición espiritual. Número 1, es vivir según los deseos humanos. ¿Cuáles son los deseos humanos, hermanos? El ego, las pasiones y el pecado. Pongan atención en esta palabra. Esto tiene que quedar grabado, hermanos. Porque sé que más tarde que temprano a alguien por ahí le puede servir. Es una vida dirigida por lo terrenal, no por Dios. En otras palabras, hermanos, todo ser humano nace de la carne, todos. Antes de servir a Cristo, antes de nacer en el Espíritu, nacemos de la carne. Todos al venir a este mundo nacemos con la naturaleza caída, inclinada al pecado y separada de Dios. Por eso el Señor nos dice en su palabra, fuera de mí, nada podéis hacer. Y cuando Él dice esa palabra, hermanos, es fiel, real y verdadera. Romanos 8:5-8 nos dice, porque los que son de la carne, oiga bien cómo usted va a saber si usted es de la carne, si usted es del espíritu. Oiga bien cómo usted sabe que usted es carnal, aunque sea cristiano. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que usted todavía no ha nacido de nuevo, que usted todavía es carnal? Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y miren, ahí hay un código, ahí hay un punto, ahí hay un secreto. Ahí hay un código, hermanos, ahí hay un secreto. Pónganme atención en esto, por favor, se los pido en el nombre de Jesús. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que no se trata de que si yo quiero o si yo no quiero ser hijo de Dios. Cuando soy nacido de la carne, no agrado a Dios y tampoco puedo agradar a Dios. Porque Jesús le dijo al Padre, Padre, de los que me diste ninguno se me perdió, solo el que era hijo de perdición. Padre, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Él le dijo a sus discípulos, y los que vienen a mí yo no los echo fuera. O sea, algunos ya son llamados, otros son escogidos. Pero aunque usted no esté llamado ni escogido, si usted viene a Jesucristo, tampoco Jesucristo lo rechaza, aunque usted no ha sido invitado a las bodas del Cordero. Y aquí vienen estos códigos de la primera página de mi cuaderno que yo les leí, porque me senté en la mañana, porque cuando tuve la meditación nocturna en mi cama, no me paré a escribirlo, lo escribí hasta la mañana, cierto detalle. Siempre el enemigo tratando de interrumpir
estas conversaciones poderosas en Dios, hombre, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Miren qué importante es esto. Esto es muy importante porque no solo es para su propio beneficio, hermano. También usted, comprendiendo esto, usted puede también ayudar a otros que quieren acercarse a papá, pero por su naturaleza carnal no pueden. Aún nosotros mismos batallamos con la carne, pero ahí hay un código, hay un pequeño secreto que se lo vamos a revelar en esta noche, nomás nos dé el tiempo, porque ya llevamos 20 minutos. ¿Cuál es el contraste de esto? Uy, chama, siento la presencia de mi Padre. Nacer del Espíritu, según Juan 3:5-8, es recibir una nueva naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu Santo entra, ¿a dónde? Mire, si quiere, subraya esta parte en su cuaderno y escríbalo. Usted cuando mira el video, páuselo y escríbalo. Cuando entra en el corazón del creyente, ¿dónde está primeramente el secreto de nacer de nuevo? Hermanos, no solo está en ser bautizado en agua, en recibir al Espíritu Santo. No solo es eso, hermano. No es solo conocer la palabra, no solo es asistir a la iglesia, no solo es vivir en el Evangelio de Dios. Es que el Espíritu Santo entra en el corazón del creyente. ¿Dónde? Pero ¿dónde está todo? Está en el corazón, hermanos. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. De Él, del corazón, de nuestros pensamientos. Porque no solo sentimos en el corazón físico, donde están nuestras emociones. Nosotros también tenemos un corazón en la mente. Las memorias del corazón. Hermanos, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, es cuando se ejerce el nuevo nacimiento en el interior de nosotros, donde el Espíritu de Dios transforma la mente, el corazón y los deseos. El Espíritu de Dios. Así que, hermanos, quien nace del Espíritu primeramente tiene comunión con Dios. Segundo, vive según la voluntad divina. Tercero, manifiesta el fruto del Espíritu, como nos dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22-23. Nacer de la carne, hermanos, es nacer con la naturaleza humana y pecaminosa. Eso lo tenemos claro. Nacer del Espíritu es recibir una nueva vida guiada por el Espíritu Santo. Eso también lo tenemos claro. ¿A qué nos lleva? Una nos lleva a una muerte espiritual y el otro nos lleva a la vida eterna. Entonces, meditando más y más en esta palabra, seguía haciéndole cuestionamientos al Señor. Y yo me puse a meditar. Entonces, ¿por qué Dios dice que los que son nacidos de la carne no le pertenecen? Porque ¿de dónde viene? Un día el Señor me dijo, me dijo una palabra referente a alguien. Me dijo el Señor, él no es mío. Y yo entendiendo que Dios crea a todas las personas yo entiendo lo que Él me puede decir, pero a veces nosotros necesitamos profundizar, no solo quedarnos en esto. Y vamos viendo a través de la palabra por qué el Señor dice. Señor, porque tú creaste todas las cosas. ¿Cómo es posible que unos sí te pertenecen y otros no? ¿Cómo es posible eso? Porque también tenemos que cuestionarnos las cosas. La palabra de Dios nos da bases muy profundas. Una sola palabra del Señor. Es importante escuchar al Señor cuando el Señor habla. El Señor siempre quiere hablar, hermano.
Cuando el Señor dice esto, hermanos, en mi caso, pues fue una revelación personal. Que el Señor me dijo, Él no es mío, referente a algo. Entonces esto es algo que el Señor me dijo precisamente referente a lo que nos está enseñando la Escritura. No todos los seres humanos pertenecen espiritualmente a Dios. Terrenalmente sí, porque Él nos creó, pero espiritualmente no. Aunque Él nos haya creado a todos, no todos pertenecemos al Señor, pero Él no está hablando de algo carnal. Él está hablando de forma espiritual. Mas vosotros, dice Romanos 8:9, según la Reina Valera de 1960, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No lo dice la hermana Stephanie por decirlo, no. Tomen su Biblia, por eso, primero Dios me ayude a poder grabar esto en precisión, tiempo preciso, ¿verdad? Para que pueda ser de edificación a muchas personas a nivel del mundo que lo puedan leer o lo puedan entender en el idioma de español. O si lo pueden traducir, no lo sé. Sé que lo han escuchado muchas veces, hermano. Podemos escuchar la palabra muchas veces. Pero para mí esto es algo muy profundo, muy impactante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso tenemos que procurar tener el Espíritu de Dios. Que nos falte todo. Nos puede faltar la comida, la salud, todo. Pero que no nos falte el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, primero tiene que gobernar nuestra mente. Hermana Stephanie, ¿cómo puede gobernar el Espíritu nuestra mente? Usted se da cuenta fácilmente cuando el Espíritu de Dios está gobernando su mente, hermano. Pregúnteme a mí, ¿cómo? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está gobernando mi vida? Porque antes de gobernar su vida, Él gobierna su mente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Meditarás en la ley de día y de noche, no se apartará de ti, de tu boca esta palabra, esta ley. Meditarás en ella de día y de noche. Cuando usted está siendo gobernado por el Espíritu Santo, usted, su pensamiento 24/7 es el Espíritu Santo. No es que usted no se va a ocupar en las demás cosas, pero usted no puede dejar de pensar en Él. Es como cuando usted está enamorado, por no decir la otra frase que usamos los hondureños para ser más contundentes, de alguien. Usted piensa en esa hembra o en ese varón 24/7 del día, cuando usted está enamorado, va. Cuando usted está en esa etapa del enamoramiento, de esa etapa de que usted está con los sentimientos a flor de piel. Se puede tomar todo el día pensando en lo mismo. Así mismo es cuando usted está siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Usted piensa en Dios todo el día. Escucha música referente a Dios. Busca información referente a Dios. Usted está trabajando, está hablando con el Señor, aunque no con su boca verbalmente, pero en su mente usted está: Señor, fíjate que esto, Padre, ¿qué piensas de esto? Padre, ¿cómo podría hacer esto? Señor, mira, ayúdame. Señor, mira a mi hijo. Señor, mira a mi hija. Señor, mira esto, Señor. ¿Qué piensas, Señor? Y así usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque en su mente está gobernando Cristo. Creer en Dios, hermano, no solo depende de creer en Él de palabra, sino haber nacido del Espíritu Santo y vivir conforme a su dirección. Jesús también nos dijo en Juan 8:4, vosotros sois, dice la palabra, póngame atención, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Todo el que no ha nacido de Dios, hermanos, solo piensa en las obras perversas de la carne. En maldades, odios, resentimientos, rencor, ira, pleito, contienda, enojo, amargura, resentimiento, maledicencias, celos, engaños, traiciones, mentiras, orgías, lujuria. Y Jesús, hermano, habla específicamente a personas religiosas, pero que vivían según la carne y rechazaban la verdad. Hay gente que rechaza la verdad, como le dije a un amigo la vez pasada, es que el que no cree la verdad creerá la mentira, pero en algo tenés que creer. ¿Y cómo sabe, hermana, que está creyendo en la verdad? Fácil. El que no cree en Jesús no cree en la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y todo el que en Él crea tendrá vida eterna, hermanos. Todo el que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. Y no me cansaré de decir esto. Si perteneces a Dios, sos guiado por el Espíritu Santo. O si perteneces al mundo y a la carne, dominado por el pecado. Eso nos define a dónde pertenecemos.